pero voy particularmente con información de Orlenis, que es venezolana viviendo en Venezuela, informando desde Venezuela. Quiero tomar esta información, mañana vamos a hablar con ella. Primero, comparte este video que fue en las casillas, donde dice, es falso que no dejaban entrar testigos ciudadanos de oposición en el Liceo Andrés Bello de Caracas. Periodistas de CNN pregunta a un opositor, ¿pero hay testigos en todas las mesas? Opositor, sí los hay, me consta. Casi toda la gente que estaba allí asistía a cumplir el guión mediático y la puesta en escena preparada por MCM. Por suerte, llegué a este centro antes de su cierre, que cerró a las 6:30 p.m. aproximadamente y antes del show. Ahí les va lo que dice este video. Hay ansiedad y lógicamente pero también hay una parte número sí, lo hay mejor. Hay ansiedad. ¿Qué se escucha en el fondo? No quiero plata, yo lo que quiero es que se vaya Nicolás. Evidentemente es una casilla llena de gente que no quiere a Maduro. Estamos totalmente de acuerdo con eso. A ver, vámonos por partes. La diferencia entre Maduro y la oposición no es muy amplia. O sea, si hubo millones de votos, ¿por qué están esperando encontrar información? O sea, ¿por qué generalizamos y minimizamos al mismo tiempo? Creo que ese es uno de los errores que se está cometiendo muy, muy importante. Por ejemplo, aquí hay otro video. Desmontaje mode on con pruebas. Miren cómo hostigaban a la funcionaria de CNE a pocos minutos de haber cerrado el centro, 6:40 p.m. Aunque hasta CNN estuvo ahí, no te cuentan que fueron los propios opositores quienes comenzaron a hostilizar el ambiente siguiendo el guión que les instruyó MCM, María Corina. Me sobran los videos en HD de comportamiento violento que estos ciudadanos pacíficos mostraban para las cámaras de los medios internacionales presentes. Esto ocurre a las 6:40 en el Liceo Andrés Bello. Ahí va este video. Vamos por partes. ¡Pero por qué sacan a los testigos! ¡Van para afuera! ¡Van para afuera! Si dejan hacer los procesos como son, se debe tener tiempo de que se transmita y será el cierre de la mesa. Podemos hasta que no se transmita la última mesa. Son 13 meses. Tienen que esperar. ¿Puede identificar, por favor? Tienen que su cargo. ¿Cuál es su nombre y su cargo? Voy a hacer la analogía con México. Imagínense que a las 6 de la tarde, a las 6:05, llega un grupo importante de prosóchil a la casilla y entonces se enojan porque no los dejaron votar cuando a las 6 cierra la casilla. Y entonces están todos afuera de la casilla diciendo que por qué no los dejan votar cuando se cierra a las 6 de la tarde. Siempre y cuando no haya una fila, exactamente. Ahora, ¿eso quiere decir que no hay violencia? No, sí hay violencia. Y hay un estallido de violencia importante. En la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador le preguntan, ¿no?, sobre su opinión sobre el tema de Venezuela y él dice que fueron unas elecciones sin violencia. Le dice la reportera, es que murió una persona y él dice, bueno, por eso. A ver, violencia sí hay que acotar en qué momento estuvo la violencia. La violencia no se da durante el proceso electoral, se da posterior al proceso electoral. Y ahí es donde viene el estallido de violencia. Hay una serie de videos, esos sí son reales. ¿Cuáles son? Ahí les va. Está este video en particular de cómo están quemando, por ejemplo, un hospital en coche, esto es en Caracas. Vean esto. Violencia, ahí está. Ahí está la violencia, sí está pasando. Por ejemplo, aquí Alina sube este segundo video en donde reporta desde sus redes sociales
El día de hoy nos dirigíamos al aeropuerto en Caracas y pasó esto. En cuanto vieron que iba a pasar un transporte de delegados internacionales, cortaron el paso y prendieron fuego a unas llantas para hacerlo escandaloso, a pesar de ser un grupo que ni de broma rebasaba las 20 personas en la barricada que se instaló, mientras de manera legítima, como sucede en cualquier democracia, algunas personas se manifestaban en contra del resultado electoral. Esta barricada se suma a las acciones focalizadas de quemar farmacias, hospitales, centros electorales, es decir, la historia de años anteriores se repite, que aunque a menor escala, vale la pena insistir en que no buscan ganar por vías democráticas, buscan imponerse con miedo, sangre y plomo. Esta es la derecha a la que Boric, Milei y uno que otro perdido termina legitimando al desconocer la voluntad del pueblo de Venezuela. Gracias por evidenciar que en estos momentos o somos firmes o el fascismo se impondrá. Toda mi solidaridad con el pueblo de Venezuela que se defiende de su proceso mientras dentro y fuera de las urnas y ya se encuentra custodiando el Palacio de Miraflores. Y aquí está este video que comparto para que dimensionen un poco. Ahí está. Muerto y hay aquí unos cacerolazos, pero detuvieron con un bloqueo aquí rumbo a Maiquetía un grupo de no más de 20 personas allá al fondo. Ahí está. O sea, violencia existe. Por supuesto que hay pues sí hay una estrategia, es una estrategia, insisto, yo no estoy de acuerdo con esa estrategia por parte de Maduro de encerrar a aquellos que no piensan como lo que informan. Este tema de inteligencia que, por ejemplo, pasa en Cuba. Si te manifiestas en contra del gobierno, te van y te detienen y te encierran. ¿Qué pasa también en Venezuela? Si van y estás en contra y te manifiestas en contra, van y te encierran. Eso yo no estoy de acuerdo. Soy muy honesta. Creo que eso es justamente lo que le ha hecho daño. Mientras están en una lucha para intentar legitimarse a nivel internacional en medio de una ola de bloqueos a diferentes escalas, pero bloqueos al final del día, tienes que dar también ciertos ejemplos y lejos de hacer eso están todavía más firmes. Yo personalmente no coincido. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Cuáles han sido un poco de estas reacciones de María Corina Machado? Bueno, desde el primer momento en que, es más, creo que todavía ni siquiera habían terminado las votaciones, todavía no habían terminado los conteos, estaban en pleno conteo y María Corina Machado ya estaba diciendo que era todo un fraude y que ellos iban a sacar su propia plataforma, porque este es el tema, su propia plataforma para hacer su propio recuento de votos y demostrar que hay un fraude. Del país, en todos. Vamos a decirle a todos los venezolanos y al mundo entero que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González Urrutia. Ganamos y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Quiero que sepan que esto ha sido algo tan abrumador, tan grande, que hemos ganado en todos los sectores del país, en todos los estratos del país, en todos los estados del país, en todos ganamos. Y todos los que estamos aquí, el mundo entero, lo vimos en las calles. Sabemos lo que hoy pasó. Vamos a decirle a todos los venezolanos y al mundo. Ahí está, ¿no? María Corina que dice que, o sea, similar a lo que dijo Xóchitl Gálvez cuando termina el proceso electoral, que al final termina diciendo que ya habían ganado cuando pues simplemente eso no era cierto. Vamos a escuchar un par de videos que son previos y durante las elecciones que son grabados. Aquí están, por ejemplo, los sube Alina. La oposición venezolana ha matado a decenas de chavistas, les ha prendido fuego, ha intentado decapitarlos, los ha perseguido y durante más de 20 años el pueblo les ha dicho que no volverán aunque impedirlo les cueste la vida. Escuchen esto. La oposición no quiere a los venezolanos, la oposición lo que quiere es maldad para el país, porque unas personas que le echen gasolina y fósforo a otro ser humano para quemarlo vivo, esas personas no pueden seguir aquí en nuestro país.
Y María Corina que se quede tranquila, porque ella sabe que el pueblo venezolano no la quiere, porque ella le ha hecho mucha maldad a nuestro país. Ella nos quitó la comida, nos quitó la medicina. Entonces nosotros como venezolanos no las queremos. Que se quede tranquila, porque aquí nosotros tenemos un presidente que nos ayuda. Ella no, ella lo que hace es pagarle a gente mal, como los guarimberos, para que quemen el país, las entidades de nuestro Estado. Las entidades del Estado es de nosotros los venezolanos. Ella no tiene por qué mandar a quemar las entidades del Estado, porque ese es de nosotros los venezolanos, y ella lo hizo. La oposición no quiere a los venezolanos, la oposición lo que quiere es maldad para el país. Hay gente criticando, o sea, para que no digan que todo el pueblo está con la oposición, o sea, que todo Venezuela está en contra de Maduro, porque esa es otra cosa que habría que aclarar. No todo Venezuela está en contra de Maduro y tampoco no todo Venezuela está con Maduro. Esos son los absolutos. No todos son pro Maduro o pro corriente chavista y no todos son pro oposición, que son datos que tampoco habría que dar por sentado. ¿Cómo has visto la jornada el día de hoy? Muy tranquilo, sobre todo, por sobre todas las cosas hay que hacer hincapié en eso, que sería algo muy lógico, pero no por toda la campaña infernal a nivel occidental que hacen contra la democracia de Venezuela. Por el contrario, realmente muy tranquila, la gente viene a votar contenta. Hay una atmósfera, eso, se respira una tranquilidad, una alegría acá. Las venezolanas y los venezolanos votan con alegría, se les nota que disfrutan, que es una fiesta electoral, no es ningún trámite, saben que se juega mucho, por supuesto. Y bueno, he podido también ir un poco por los barrios más de la zona de donde está la oposición, y también había grandes colas, y luego también por el centro de la capital y por otros lugares, y también ahora está un poquitito más tranquilo porque la gente se amontona por las mañanas, se apuran a votar, quieren ser los primeros, se levantan, no duermen, están ahí haciendo cola desde las 3 de la mañana por el centro electoral de las 6, ya están votando, así que tienen un compromiso cívico, democrático, y lo ejercen con plenitud. Así que esperemos que todo siga así, que ninguna prensa internacional mercenaria compre ninguna provocación pequeña que después agigantan y hacen olas ridículas cuando aquí no pasa nada y está todo tranquilo. Ahí está otro. Vámonos con más material. Voy a dejar de opinar porque estoy diciendo una cosa y me entienden exactamente lo opuesto, pero bueno, cada loco con su tema. Me voy con otro video. Están durante una transmisión del canal TN y hay dos declaraciones distintas. Esto es lo que se ha generado aquí en el centro Andrés Bello. Quieren llamar a protesta, a guarimba. Nosotros no vamos a permitir. Venezuela es un país democrático, libre. Ellos quieren violencia. María Corina, decide tu actitud. Piensa en las personas adultas mayores, en los jóvenes, los niños. Por culpa tuya, nuestra gente se ha ido del país. Aquí estamos trabajando para que nuestros hermanos, nuestros hijos vuelvan. No permita, pueblo de Venezuela, que sea utilizado por esa derecha rancia, por esos títeres del imperio que estamos nosotros venciendo y llamando a la paz de todo nuestro pueblo, porque esto es la garantía de que nuestro pueblo siga avanzando y nuestros compañeros lleven sustento diario a sus hogares, que estamos trabajando todos. Venezuela está bien, Venezuela lo que quiere es la paz y que esa derecha rancia cambie su actitud. Pero ¿por qué quieren amedrentar a la gente que se manifiesta? Nosotros lo estamos amenazando, ellos están llamando a desconocer las elecciones presidenciales y nosotros, el pueblo unido, salimos a votar con nuestros familiares, con nuestras personas, vecinos, amigos. Ellos están llamando a la violencia, no permitamos, pueblo de Venezuela, caer en la artimaña de la derecha del imperio. Están desesperados, bueno, ¿no? Insisto, no todos están en contra y no todos están a favor. ¿Qué ha dicho Maduro sobre el tema de las propuestas o de las protestas que se han dado, que son protestas que han incluso paralizado el aeropuerto? Hay pocas entradas, pocas salidas y que además han generado pues un estallido, ciertos bloqueos, ciertas quemas, detenciones por parte de las autoridades en Venezuela, deteniendo gente y encerrándolas, tal cual, así como te detengo y te llevo. Se ha estado pasando. ¿Qué es lo que dice Maduro? Ha dicho esto. Haciendo seguimiento de todos los hechos de violencia promovidos por la derecha extremista. Le puedo decir al pueblo de Venezuela que si han hecho daño,
estamos actuando y con la Unión Cívico-Militar Policial vamos una vez más. Por eso yo decía, esta película la conocemos, una vez más actuando porque conocemos ese modus operandi. Yo estoy obligado a decirles a ustedes la verdad, estoy obligado y todos estamos obligados a escuchar la verdad, a pertrecharnos de paciencia, de tranquilidad y de fortaleza, porque esta película la conocemos y sabemos cómo enfrentar estas situaciones y cómo vencer a los violentos. Hemos sido testigos de un conjunto de eventos. Yo podría presentarles en este momento 100 videos de los ataques violentos, pudiera llamarse criminales, terroristas. Quienes hizo este plan es la extrema derecha, esta extrema derecha, que gritó fraude desde 15 días antes de las elecciones. Dijo que no firmaron el acuerdo para el reconocimiento del resultado electoral. También eso ha dicho Maduro. Por otro lado, vámonos con el tema de las actas. Del lado de la oposición, María Corina dice que ellos ya tienen las actas que validan que hubo fraude. El tema es que no han presentado hasta este momento las actas. Lo único que han subido cuentas de redes sociales aliadas a ello, pues han sido estas como una cuenta de Excel con sus propios gráficos que confirma lo que María Corina Machado había dicho, que ellos iban a abrir su propio recuento, que ellos iban a tener su propio sistema para hacer este recuento, pero no estamos viendo las actas. Lo único que estamos viendo, pues, es una hojita de Excel que pues cualquiera se puede hacer. Entonces, si se va a sostener la teoría del fraude, necesitamos ver esas actas que, según el equipo y la gente pro derecha o que son pro la oposición, dicen que ya tienen. En esta cuenta, por ejemplo, dice Agustín Antonetti, estos son los datos que manejábamos con el comando de María Corina Machado hasta que el régimen decidió cortar la transmisión de datos desde el CNE. La diferencia es tan abismal que se les hace imposible incluso dibujar un resultado. Por eso, hasta la página del CNE sigue caída. Ya tenemos más del 50% de las actas, lo confirmó Antonio Ledesma hace unos minutos. Tenemos cada una de las mesas y lo vamos a presentar ante el mundo. Recuerden, hasta el final es hasta el final. Esto apenas es el comienzo. No, ya no somos los de antes, esto no es 2017. Esto de ya tenemos más del 50% de las actas fue hace 16 horas. Eso quiere decir que para estas alturas pues ya tendríamos que haber visto fotografías de las actas y no una gráfica de Excel, y hasta ese momento no hemos visto las actas. La columna de la abstención aparece todo igual con el 31% debido al corte de datos de cuando interrumpieron la transmisión. Esta imagen es de cuando se poseía aproximadamente un 25-30% de las actas, actualmente ya hay más del 50%. Detallando todo lo que va llegando en Instagram vía Stories. Entonces han estado subiendo un par de historias a las redes sociales, pero hasta este momento no estamos viendo fotografías que nos enseñen cuáles son las actas. Solamente estamos viendo que nos dicen que están las actas, pero no nos dicen cuáles son las actas. O sea, eso no está pasando. No hemos visto como tal la prueba de las actas que pueda sustentar y probar el fraude que están alegando. Ahora, en las historias, aquí entra otra parte. Estos videos donde dicen militares disparan contra manifestantes en la autopista de Caracas, La Guairá. Luego, este video en particular, donde efectivamente este video es donde tumban una de las estatuas de Chávez y sí lo suben. Y este video podemos decir que este sí es verdad, pero desde el 2017 han tumbado 11 estatuas de Chávez en todo Venezuela. Esta sí sería de hoy, pero hay otras que han estado compartiendo que no lo son. Por ejemplo, aquí están estas historias donde tumban una estatua de Chávez, han estado quitando algunos videos. Aquí dicen, esto es afuera de la base militar El Libertador en Aragua, la más grande del país. Suben este video de cómo hay un grupo de personas en contra de los militares y siguen subiendo estas historias. ¿Qué es lo que dice este comunicado? Pues cuestionan el comunicado de Venezuela. Aquí suben más fotos, empiezan a subir otro tipo de videos, pero hay
un par de videos en particular que han estado compartiendo que sí no son actuales, que son los videos del 2016. Estos videos del 2016, del 2017 más bien, son videos que estatuas que ya habían tumbado, de estas manifestaciones que ya se habían dado con anterioridad. Y creo que aquí es en donde entra justamente este punto. No estamos diciendo que no hay protestas, no estamos diciendo que no hay manifestaciones, creo que hay que ser muy claros en que sí las hay. El problema es que empiezan con con esta desinformación a compartir imágenes que no son actuales y que eso es lo que empieza a restar de por sí, la derecha así se maneja, está restando muchísima credibilidad a sus argumentos. Por ejemplo, aquí está este video en particular. Este video, este de aquí, creo que esté todavía más claro. Este video en particular, este es un video del 2017. Este sí es un video del 2017 que ya se ha desmentido en más de una ocasión, que se ven estas manifestaciones masivas, multitudinarias, que son del 2017. No es actual. Este video no es actual. Entonces, vale la pena hacer esa aclaración. Este video no es de ahorita. Aquí en México, y eso es lo que más me extraña de ciertas opiniones, ya estamos muy conscientes de lo que pasa y de cómo son estas guerras mediáticas. Estamos muy, muy conscientes. Sabemos lo que es la manipulación de video, conocemos muy bien lo que es la manipulación de información, conocemos muy bien cómo se mueve esta maquinaria mediática y cuál ha sido el contrapeso de esa maquinaria, las mañaneras y el que el presidente no le cierra la puerta absolutamente a nadie en la mañanera y le pueden ir a preguntar absolutamente lo que quieran. Ese ejercicio, ese es el contrapeso y es la razón por la que, lejos de sostenerse la teoría de que Andrés Manuel es un dictador y que México es Venezuela del Norte, simplemente se derrumba, cosa que en Venezuela no pasa. Eso es, insisto, ese es mi cuestionamiento. ¿En Venezuela es válida la reelección? Sí, también en otros países, pero aquí no hay que desestimar muchas cosas. La primera, cuando la derecha se siente violentada, dice que es reprimida. Cuando ellos violentan, se quedan callados. Cuando la derecha pierde una elección, alegan fraude. Cuando la ganan, dicen que todo fue maravilloso. Cuando les demuestras que hay un fraude, te dicen que no es cierto y que no sabes perder. Pero cuando ellos pierden, hay fraude. Y el asunto con Venezuela es que la maquinaria mediática en contra es muy grande y hay muchísimo dinero de por medio. ¿Qué quiero llegar con todo esto? No quiero decir, y yo quiero insistir, de verdad quiero insistir con esta información porque parece que no se logra entender. Si hay un fraude, María Corina Machado alega que ella ya tiene las actas. Pregunto, ¿en dónde están las actas? Desde hace prácticamente 16 horas han dicho que ya tienen las actas. ¿En dónde están las fotografías de las actas que alegan fraude? No las he visto. ¿Hay violencia en Venezuela? Sí, sí hay. ¿Por qué? Ha sido provocada por una ola de manifestantes que están en contra de los resultados electorales, están en todo su derecho de manifestarse legítimamente porque no les satisfacen los resultados electorales, totalmente de acuerdo, pero han sido motivados y fueron motivados desde antes de las elecciones, y eso es muy público. María Corina Machado, desde antes de las elecciones, había hecho un llamado a sus simpatizantes de que salieran a manifestarse a las calles porque Maduro no iba a reconocer los resultados electorales. Esa es otra. Entonces, tienes mucho simpatizante de María Corina, y digo mucho también entre comillas porque la teoría que se maneja desde las redes sociales es que hay una cantidad de gente como la del video que les acabo de enseñar, que es del 2017. Con esto estoy diciendo que no hay gente, no estoy diciendo eso. Sí, sí hay gente, pero no la que te está diciendo las cuentas pro derecha que están en la calle. Es decir, están magnificando la cantidad de gente que está fuera de las calles. ¿Con eso quiero decir que todo el mundo está en contra de Chávez? No, con eso quiero decir que todos están a favor de Chávez. Tampoco. Económicamente, ¿cómo está Venezuela? Venezuela ha estado estable.
Venezuela sí ha estado estable. ¿Eso quiere decir que el chavismo es lo mejor que le puede pasar a Venezuela? Eso lo decían los venezolanos, y aquí ese es el punto, eso lo decían los venezolanos. El asunto es que desde afuera tenemos muchísimas opiniones sobre el tema que al final no terminamos de entender que no, pues no somos nosotros, pues. Hay un grupo de personas que han salido de Venezuela provocados por la situación política, más no económica. Yo les platicaba cuando fuimos a la frontera que fue hace un año, ¿no? El año pasado que fuimos, sí, fue el año pasado que fuimos a la frontera y que nos encontramos con un grupo de migrantes venezolanos. Platiqué con ellos, se los pregunté. Ellos están migrando y en ese momento veníamos saliendo de la pandemia. Había una situación económica, claro, como en todo el mundo. ¿Qué es lo que pude identificar de los migrantes venezolanos? Y esto es muy particular. Son personas con estudios. No se me va a olvidar este migrante venezolano que era ingeniero. O sea, es un ingeniero, si no mal recuerdo, era un ingeniero aeronáutico venezolano que trabajaba para el gobierno, pero no estaba a favor del gobierno, y en el momento en el que él sale, evidentemente se vuelve un traidor y no tiene posibilidad de regresar. Él llega con su dinero, tenía el dinero para pagar un hotelito, tenía ese dinero para esperar fuera de Venezuela para entrar a Estados Unidos. Ese dato para mí fue revelador. No es como los migrantes que vienen de Guatemala, no es como los migrantes que vienen de Honduras o incluso los migrantes que vienen de Haití. No es ese estilo de migrantes que vienen literalmente sin nada. Son migrantes, no digo que todos, pero sí son migrantes que tienen estudios, son migrantes que tienen, a diferencia de los cubanos que también tienen estudios, tienen dinero. Y tienen la posibilidad de buscar y de salirse de su país, urgencia de salirse de Venezuela, porque se oponen al sistema político. Estos son los datos que ahí están, independientemente de si estás o no de acuerdo con Maduro. Yo personalmente creo que el error que cometen estos líderes es centrar el poder en ellos. Con eso estoy diciendo que Maduro sea el mejor político, por supuesto que no. Insisto con esta parte. Yo creo que el error más grande que cometen es concentrar el poder en sus figuras y no abrirle paso a una generación de políticos que velen más allá de una figura, de una persona, sino que velen por una causa. Ese es un error que yo veo desde lejos. No soy venezolana y miren que estuvimos viendo la manera de ir, pero pues evidentemente uno tiene que pagar sus gastos, mis niños, que me encantaría de estar allá en Venezuela y estarles informando todo esto, pero no se pudo por esa situación. Así que quiero dejar todos estos puntos claros que son las generalidades dentro del tema para que no crean todo lo que consumen en las redes sociales. No solamente por el sentido común mínimo básico e indispensable para entender todo esto. Hay una enorme desinformación y hay una enorme campaña internacional mediática y que no es de ahorita, no es nueva, es la maquinaria más aceitada que existe, la que existe en contra de Venezuela. Esa misma maquinaria se intentó poner en marcha en México, se puso en marcha en México, pero aquí simplemente no funcionó. ¿Por qué? Porque hay una dinámica distinta de hacer política y de dar resultados. Es completamente distinto. Creo que esa es una muy buena manera de hacer política y de entender estas diferencias, pero solamente quería hacer esa explicación de los hechos, qué es lo que sí está pasando y qué es lo que no está pasando, como para poder entender más allá del estigma que ya cargamos. Así que eso lo vamos a poner porque a partir de mañana ya vamos a poder platicar con Orlenis y le voy a poder hacer todas estas preguntas que por supuesto yo tengo. Si todo está económicamente bien en Venezuela, ¿por qué seguimos viendo que salen tantos migrantes? ¿Es meramente por un asunto ideológico? Esa es una. Otra cosa que por supuesto me brinca mucho es porque esa represión que existe a quienes piensan distinto, que no habría sido mejor entonces abrir la puerta y demostrar que no es así. El ejemplo mexicano creo que es importante y creo que es un ejemplo que existe. Por supuesto que estas preguntas ahí están, pero tampoco vamos a minimizar cómo funciona la derecha internacional y los intereses que existen sobre Venezuela.